naturaleza. Tengo una nueva identidad. Tengo la naturaleza de papá. Tengo una nueva identidad. Tengo la naturaleza de papá. Tengo una nueva identidad. Tengo la Con naturaleza. ustedes, Mr. Oscar. Señor Jesús, te adoramos aquí en esta noche. Tengo una nueva identidad, tengo la naturaleza. Tengo una nueva identidad, tengo la naturaleza de papá. Gracias, Señor. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos. Es difícil entender. Muy buenos días, queridos amigos. La gracia y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Primeramente, damos gracias al pastor Aldo, director general de Radioadicción Cristiana, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí con ustedes a través de las redes sociales. Mi nombre es el pastor Mario Isasi, del Ministerio Ayuda a un Tercero. Me acompaña la hermana profeta Lupita Cañamar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Bendiciones. nuestro tema del día de hoy se va a tratar sobre la sanidad interior. A lo mejor algunos ya tengan el conocimiento de lo que se trata la sanidad interior, otros se quedarán pensando con qué se come esto. Pero antes que nada vamos primeramente a dar los teléfonos de cabina por si usted gusta
comunicarse aquí directamente a la cabina o pedir que se le ministre, pedir una oración o quisiera hablar directamente con nosotros, lo puede hacer aquí directamente a cabina al 1937-4823 y 1522-3508. Nuevamente repito, 1937-4823 y 1522-3508. Vamos a elevar una oración a Dios para Amén. empezar a entrar en materia. Padre, en el nombre bendito de Jesús, agradecemos, Dios, tus Santo. misericordias. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus Señor. misericordias, Dios. Gracias, gracias. También tu palabra dice, Dios, ahí en el libro de los Salmos, dice: yo me acosté, me dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén. Salmo. Gracias, Dios, por tu Gracias. amor y tu misericordia. Gracias por tu bendición. Te pedimos perdón, Señor, si en el transcurso del camino a este lugar, Dios, sin querer, Dios, ofendimos de manera involuntaria o cometimos algo que te ofendiera de manera involuntaria. Te pedimos perdón por eso. Amén. Y Amén. te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control Amén. del Amén. tema que vamos a estar dando, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, como les comentaba ahorita, yo soy el pastor Mario Isasi del Ministerio Ayuda a un Tercero. El Ministerio Ayuda a un Tercero empezó un 18 de marzo de 2013 y Dios nos empezó dando la visión de este ministerio cuando nosotros estábamos analizando la situación actual de nuestra sociedad. Veíamos que la condición actual de nuestra sociedad estaba enferma, estaba dañada, algo muy lastimada, y buscábamos y rogábamos a Dios que Dios nos diera una herramienta, una visión de cómo poder llevar el evangelio de un nuevo método de evangelización, para que mejor ustedes me entiendan. Bajo una larga e intensiva búsqueda del Señor, Dios nos contesta un 18 de marzo de 2013, nos contesta y nos da toda la visión, toda la estructura, toda la logística de cómo se iba a llevar este ministerio. Mas sin embargo nosotros empezamos a ejercer el ministerio hasta un 16 de septiembre de 2013, precisamente el día que celebramos los mexicanos la independencia o nuestra supuesta libertad, ¿verdad? Y el nombre que Dios, venían muchos nombres a mi mente, pero el nombre que Dios instituyó, que Dios me dio paz para llevar así nuestro ministerio, en el cual hemos ejercido nuestro ministerio, Amén. ha sido Ayuda a un Tercero. Ayuda a un Tercero, ¿por qué? Porque el hombre está compuesto por mente, alma y espíritu, Así es. y nuestro ministerio se ha basado en no solamente tratar la necesidad física o psicológica, sino también tratar la necesidad espiritual, que esa es la más importante que a nosotros nos interesa. Y la herramienta que nosotros hemos utilizado hace años anteriormente en el instituto, llevé la materia de sanidad interior, y sanidad interior es así, práctica y sencillamente, es sanidad del alma. En el alma encontramos la voluntad, las emociones, los sentimientos, los deseos, La voluntad. y realmente cuando el enemigo quiere destruir al ser humano, lo primero que destruye es la voluntad, porque destruyendo la voluntad del hombre, el hombre es como un títere sin voluntad. Es como si fuéramos títeres, muñecos,
¿verdad? Porque no tenemos el poder de ejercer o de decidir. Y cuando nosotros empezamos lógicamente con llevando este tipo de herramienta, utilizándola en la gente inconversa, pero luego Dios nos muestra que sí, la gente inconversa la necesita también, pero los que más urgentemente la necesitan es el pueblo cristiano. Amén. Dios nos mostraba que hoy en día no solamente los inconversos o la sociedad está enferma, la sociedad está enferma porque el pueblo de Dios está enfermo. Amén. ¿Enfermo de qué? Enfermo de religiosidad, de conceptos humanos, enfermo de legalismo, de orgullo, de soberbia, de división. Hay una gran división entre el pueblo cristiano, el altivismo, y entonces fue así como Dios nos ha empezado a llevar a muchos lugares dentro y fuera del estado para predicar en los diferentes lugares donde se adora a Dios, predicar sobre esto, la necesidad de la sanidad interior. Pero para esto la profeta Lupita Cañamar nos va a hablar más a fondo de ya lo que la Biblia dice acerca de esto. Amén. Dios los bendiga, gente hermosa, hermanos. Orando ayer le decía al Señor, ¿qué quieres que les hable? ¿De qué quieres que les comparta? Obviamente esto primero hizo efecto en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones. ¿Por qué? Porque sabemos que desde que nacemos Dios nos trae a este mundo con un propósito, ¿sí? Y el propósito de Él es hacer su voluntad aquí en la tierra. Amén. Y por lo regular tenemos un enemigo y sabemos quién es el enemigo, pero no nada más el enemigo es el oponente. Tu enemigo a veces eres tú mismo, que no te deja crecer, que no te deja avanzar. A veces tú mismo, por las heridas que traes del pasado, por las cosas que traes en tu corazón, eso no te deja avanzar en lo que Dios tiene para ti, en el propósito que tiene para ti. Para encontrar ese propósito tienes que buscar a Dios, tienes que recibir a Cristo en tu corazón primeramente, pero cuando ya lo recibes empieza la verdadera lucha de un hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que el enemigo ataca en tu vida? Tu identidad como hijo de Dios. Sabemos que en la palabra dice que todo aquel que confiese que Cristo murió y resucitó y lo crea en el corazón será salvo, sí, como cristianos, como hijos de Dios. Pero cuando ya tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, viene la lucha todos los días. ¿Qué le dijo el diablo al Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto? Eso viene en Mateo 4. ¿Qué le dice? Si tú fueres el Hijo de Dios, lo primero que el enemigo toca es tu identidad como hijo. ¿Y qué le contestó el Señor? Le refutó con la palabra. Sí, le dice, pero no de todo. No solo del pan vivirá el hombre, cuando el enemigo le dice. Entonces, como hijos de Dios, en el camino que llevamos, es lo que el enemigo siempre ataca, tu identidad, ¿sí? Afecta tu alma, afecta tu corazón. ¿Por qué? Porque traemos heridas del pasado, cosas del pasado. Por ejemplo, cuando estás chiquito o cuando eres un adolescente, ¿qué te dice tu papá o qué te dice tu mamá? Eres un perezoso, eres un holgazán, y tú te automaldices. Sí, pues sí, en realidad yo tengo pereza, estoy aburrido, estoy fastidiado, no tengo que ser nadie o no voy a ser nadie. ¿Y qué te dice a veces tu padre? No sirves para nada, o te dice tu marido, o te dice alguien, o tu jefe en tu área de trabajo. Y tú te vas creyendo esas mentiras, esos dardos del enemigo que te dice, y dice, ok, sí es cierto, yo no sirvo para nada. Y eso es exactamente lo que el enemigo hace, y te sigue hiriendo. Pero les tengo buenas noticias, amados hermanos, amada gente. ¿Cuál es la lucha que yo tengo? ¿Cómo enfrentar al enemigo?
¿Cómo enfrentarme a mí mismo? El enemigo siempre se va a aprovechar de tu ignorancia. ¿Y cuál es tu ignorancia? Tu ignorancia es que no leemos la palabra. Sabemos que la palabra de Dios nos hará libres, ¿sí? Y el enemigo nos pone pereza para leer la palabra, nos pone pereza para buscar a Dios. Entonces, la palabra te hace libre. Sin la palabra no puedes, ¿sí? Sin la palabra no podemos. Entonces, de ahí se aprovecha el enemigo. Dice la palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. En una ocasión le decía yo al Señor, Señor, háblame, necesito escucharte. Y habían pasado varios días y yo no escuchaba su voz. A veces puede pasar semanas y la contestación del Señor fue: ama mi palabra. Cuando me dijo eso le dije: sí, cierto, Señor, a veces tengo pereza para leer tu palabra, perdóname. Y empecé a leer más y a entender más la palabra, y la palabra me ha llevado a una cosa y a otra. A Dios jamás lo vamos a terminar de conocer, ¿sí? Pero el principal enemigo de nosotros somos nosotros mismos, por no tener fe y por no creerle a Dios. Porque una cosa es que creas en Dios. Tú encuentras a mucha gente y te dice: no, es que yo creo en Dios. Y gente cristiana, amados en Cristo. ¿Y qué te dicen? Yo creo en Dios, sí, pero no le crees a Dios, que es mucha diferencia. Esa es la gran diferencia en creer en Dios y no creerle a Dios. Amén. Ahora, lo primero, como les decía ahorita, que el enemigo siempre va a atacar es tu identidad. Amén. Pero no tiene fuerza. ¿Saben cuándo yo le quito la fuerza al enemigo? Cuando yo lo venzo, cuando yo encuentro la palabra, cuando yo encuentro la verdad a través de la palabra. En Colosenses 2:15 dice, tú me recuerdas, Señor, la palabra. Entonces, al declarar yo la palabra, se quita fuerza al enemigo. Amén. ¿Cómo domino yo mis problemas y mis situaciones? Pues sabiendo quién soy. ¿Quién soy yo? Pues soy una hija de Dios. Lo primero que siempre va a tocar el enemigo, después de tu identidad, es tu carne. ¿Cómo tu carne? Acuérdense que somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿cómo va a tocar tu carne? ¿A través de qué? Si anteriormente tú eras una persona que te drogabas, que fumabas, que te alcoholizabas, el enemigo siempre va a tratar de atacarte por ese lado. ¿Cómo? Tu carne te dice: oye, una cerveza, ándale, no pasa nada. Un cigarro, no pasa nada. Vamos a comernos esa pizza o ese pedazo de pizza, y no cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién es el Dios en ese momento para ti? ¿A quién le estás dando sustento? A tu carne, ¿sí? No practicas el ayuno, no practicas la oración. ¿Y qué pasa ahí? Te vas contaminando poco a poco. Entonces tu carne viene siendo tu ídolo. Y eso es lo que el enemigo ataca. Personas en drogadicción, cristianos cristianos que todavía están batallando con el alcoholismo. Yo los he visto, yo he ministrado gente así, ¿sí? Personas con el espíritu de gula, que no paran de comer, y la misma ansiedad y los problemas que tienen. Me dejó el marido, ¿y qué haces? Ir a comer y engordas, ¿sí? Yo soy una persona que engordó por eso también. Entonces te vas a consolarte con la comida, cuando tu consuelo es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasa? No podemos dejar de darle placer a la carne. Y esto es un tributo que le hacemos a nuestra carne y no a nuestro Dios. Amén. Y pues, ¿cómo podemos refutar esto? Con la palabra de Dios. Amén. Como lo hizo el Señor Jesucristo en Mateo 4:1-11. Dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor? Le refuta con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti como hijo de Dios. Con eso, si el enemigo viene y te trae recuerdos del pasado, tú le refutas con la palabra, con una palabra rema que el Espíritu Santo te dé. ¿Y cómo vamos a encontrar la palabra rema? Escuchando su palabra, leyendo su palabra. Es la única manera. Amén. Yo soy hijo de Dios y eso me es suficiente para mí. En Juan 1:12-13 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. En Romanos 8:12 dice que somos hijos de Dios. Se efectúa la palabra de Dios en tu boca.
cuando lees, porque tú sabes a través de la palabra quién eres tú. Son testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un testamento que Dios le dejó a nosotros, sus hijos. Entonces, esta es una herencia que tenemos. Somos coherederos del reino de Dios. Somos coherederos del Hijo de Dios. Somos sus hijos. Entonces, cuando tu mente es cambiada, perdón, a través de la palabra, tu vida cambia. Automáticamente ves la vida con otro panorama. Obviamente hay luchas, hay situaciones en las que tú te levantas en las mañanas y a veces yo me levanto y me levanté con el pie izquierdo y ya no quiero ni caminar, porque hay depresiones a veces, pero sabemos que una depresión es un espíritu negativo, un espíritu malo. Entonces, ¿a dónde vienes tú? A la palabra de Dios. Vete a los Salmos, vete a Proverbios, vete al Evangelio de Juan, vete a Hebreos. Es un libro muy hermoso que te enseña mucho. Sí, yo la única manera de que yo puedo silenciar al enemigo de toda la maldad que entra en mi corazón, todos los dardos del fuego, es como a través de la palabra. Yo silencio la boca al enemigo cuando yo declaro la palabra. Amén. Lo único que el enemigo tiene de ti y de mí es nuestro pasado. Amén. ¿Por qué nuestro pasado? Porque de ahí nos rescató Dios. Porque nuestra vida se divide después de Cristo. Somos nuevas criaturas después de Cristo. Amén. Entonces el enemigo siempre se va a aprovechar de quién fuiste tú. Tú le vas a recordar quién es él y a dónde va. Entonces, cuando sabemos usar la palabra, hay una diferencia enorme. Yo le digo a mis hijos, lean la Biblia. ¿Quieren ser libres? Lean la palabra. Y estoy ahí todos los días machacándoles la palabra, porque así está el Señor conmigo. Amén. Pero cuando el enemigo viene y te trae tanta basura de tu pasado, hay un arma que el enemigo no tiene y nosotros los hijos de Dios sí tenemos: la misericordia de Dios. Tú pecaste ayer, yo pequé ahora, el hermano va a pecar al rato, pero tenemos una misericordia todos los días. A diario está la misericordia del Señor. Señor, pequé, soy humana, perdóname, la regué. Ahorita se me atravesó alguien y le dije 1000 cosas y me enojé. Perdóname. Esa es el arma que el enemigo quisiera tener. El enemigo, ¿por qué digo tanto el enemigo? Porque el propósito del enemigo es hacernos caer. ¿Se acuerdan en el libro de Job que le dice Dios al enemigo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y le dice Dios, ¿ya viste a mi hijo Job? Y le dice el enemigo, pues sí, pues le tienes todo. Quítale esto, quítale lo otro, y verás si no blasfema. Y se lo quita. Así es nuestra vida como hijos de Dios. El diablo siempre anda rodeándonos a ver cómo vamos a caer. Esa es la lucha constante, y nosotros mismos, porque no le creemos a Dios, porque no creemos que tenemos un lugar especial en su reino. Somos sus hijos. Cuando yo entendí esa palabra, soy su hija, soy hija del dueño del oro y la plata. Cuando el Espíritu Santo vino y sanó mi alma y empezó a trabajar con mi corazón, que ese es el mensaje de hoy para ti, amado hermano, hermana, amado joven, muchachita que estás batallando porque el novio te dejó, porque estás lastimada, porque el novio se fue con otra muchacha, o mujer, esposa, que el hombre se fue. Tienes al marido, a tu marido, que es el hacedor de todo. Jehová de los ejércitos es tu marido. Yo adopté a Dios como mi esposo, y cuando yo lo tomé, no me faltó nada. Amén. Entonces, el Señor es el único que te puede sacar, amado hermano, en esa situación en la que estás viviendo de dificultad, que ya no hayas cómo decirle a tus hijos con qué pagar las cosas que debes. La única manera es doblar tus rodillas y buscar de Dios. Dios hace milagros. Tenemos un Dios vivo que hace milagros, y a veces no le creemos. No creemos en lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, le pongo, valga la redundancia, ejemplo a mis hijos. A ver, si yo tengo una herencia y tengo 3 hijos, y yo le heredo a 2 y a 1 no, uno de ellos va a venir conmigo y me va a decir, ¿por qué nada más a mis otros hermanos sí y a mí no?
¿Por qué a mí no me estás dando, mamá? ¿Por qué a mí no me incluiste en el testamento? Igual somos con Dios. Obviamente vamos a ir con un corazón contrito y humillado, y eso Dios no lo desecha. ¿Y qué te dice el Señor? Es que también para ti, pídeme. No sabemos pedirle a Dios. Creemos que porque a veces he escuchado a gente que me dice, hermana, es que usted está más cerca de Dios. Es que si eres hijo de Dios, si recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú tienes el mismo derecho que tengo yo, y estás al mismo alcance que tengo yo del trono divino. Somos hijos de Dios y tenemos derecho a entrar. Yo lo digo así, coloquialmente, yo tengo derecho a entrar a la recámara de mi amado. Yo voy y me acuesto con él sin ofender. Voy y me acuesto en su cama, así como cuando era niña que buscaba la cama de mis papás, cuando me levantaba en las mañanas, iba y me cobijaba con ellos. Así yo voy en las mañanas y me cobijo con el Señor. Llego a su recámara y me siento a sus pies y me acuesto en su cama. Le digo, Señor, aquí estoy. Tú eres todo para mí y yo sin ti no puedo. ¿Y es a través de qué? Espiritualmente, a través de tus rodillas, doblando tus rodillas, ahí en lo íntimo de tu casa, de tu recámara, ahí es donde Dios te quiere ver. Y vas a ver milagros. La lucha es constante. El enemigo siempre te va a estar tirando dardos, pero les tengo noticias, hermanos. Acuérdense que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Eso lo dice en Efesios. Amén. Hermano, ¿si tiene algo que agregar? Sí, esta es una parte muy importante. La verdad, el texto clave aquí sería Efesios 6:10. Efesios 6:10, ¿verdad? Pero hay un texto en la palabra del Señor que ahorita se me va de la memoria la cita. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres de qué? De toda maldición transgeneracional, de todo lo que el enemigo ha venido a traer tu vida. A veces hay cristianos en la iglesia que no han sido totalmente libres. Han confesado, a veces nosotros los pastores o los evangelistas o los hermanos que encaminamos a una alma hacia los pies de Cristo, le presentamos el evangelio como si fuera una varita mágica que nomás con decir ciertas palabras, ¡pum!, ya cambió la situación. Y realmente no es así. Si tú, amado hermano, crees que estando sin Cristo tienes problemas, te tengo peores noticias. Cuando tú aceptas a Cristo, vienen los verdaderos problemas, vienen las verdaderas dificultades. Y es la verdad, lo tenemos que decir, porque Sí. no le puedes disfrazar a una persona que estás evangelizando. No, mira, es que tus problemas, claro que se van a solucionar, pero va a haber una lucha para llegar a eso, ¿verdad, hermano? Sí, porque el Señor mismo lo dijo a sus discípulos. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Dijo, pero no temas, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces, queridos personas que nos escuchan a través de las redes sociales o a través de la aplicación de Radio Cristiana, lo que nosotros venimos a quererles decir en esta mañana es, pastor, líder, evangelista, no sé el ministerio que ejerzas ahí en tu iglesia, líder de varones, líder de mujeres, diácono, anciano, ujier, levita, no sé, lo que te venimos a decir en esta mañana es que Dios quiere sanar primeramente tu alma. Para poder, el pueblo de Dios tiene que hoy en día tiene que haber un despertar, un avivamiento, pero para que ese avivamiento se pueda dar, para que el Espíritu Santo pueda traer el avivamiento a las iglesias, necesitamos estar sanos nosotros para poder ir y dar de gracia lo que hemos recibido. Amén. De gracia. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra bien clara, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? Pues no. Jamás.
Imagínese un ciego guiando a un ciego a cruzar aquí la avenida Manuel Ordóñez. Pues imagínese, pues lo más probable es de que si la gracia de Dios no les acompaña, va a haber un tremendo accidente. Pero a veces los pastores nos dedicamos tanto o utilizamos la palabra de Dios como una receta médica. Lea el Salmo fulano y se va a acabar la situación. Lea el versículo fulano y se va a acabar, su problema va a desaparecer. Y realmente no es así. Lo que realmente el pueblo de Dios necesita es ser ministrado. ¿Ministrado por quién? Por el Espíritu Santo. Exactamente. Para que el Espíritu Santo venga y saque toda la pudedumbre que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que quite los malos conceptos que hay, la religiosidad, los conceptos humanos, el legalismo, la soberbia, el orgullo, el rencor, la falsedad, la hipocresía, el altivismo, la prepotencia. Todo esto se está dando en el pueblo de Dios, y tal vez muchos de ustedes que me están oyendo y que son líderes espirituales estarán diciendo: este pastor está totalmente loco, no sé de dónde salió, o de dónde él dice ser cristiano, o de dónde se autonombra pastor. Pero hermanos, una de las cosas que Pablo le encarece a Timoteo delante de Dios, dice: te encarezco delante de Dios, ¿verdad? Que te procura presentarte diligente y aprobado delante de Dios. Entonces yo tengo que hablar la verdad, tengo que hablar la verdad. Hoy en día yo he visto hogares de pastores destruyéndose. Sí. Hoy en día yo he visto cristianos que en la iglesia son los más espirituales y en la calle son los más carnales. ¿Por qué? El religioso dice: no, hermano, es que no estamos viviendo santidad. Para empezar, la santidad significa apartado, pero no apartado del mundo, sino apartado para Dios. Todo siervo de Dios que ha dedicado su vida al ministerio ha sido apartado por Dios para Él. Para Él. Amén. Somos apartados para Dios, para hacer una labor, un servicio, un trabajo a Dios. Amén. No somos apartados del mundo, porque vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo Pero no somos del mundo. pero no también. somos del mundo. También no somos del mundo, ¿verdad? Pero las prioridades a veces de nosotros, los hijos de Dios, nos confundimos y creemos que tu prioridad es el ministerio, cuando la prioridad no es el ministerio. Tu prioridad después de Dios es tu familia. Amén. Hasta El varón proveyendo, la mujer al cuidado de la casa, y si puede ayudar al varón, que le ayude. Esa es mi forma de pensar y yo creo que es bíblico. ¿Sí? es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Y los hijos bajo la cobertura de un hogar, de un matrimonio. Pero por lo regular el hombre se va de la casa y la mujer tiene que salir a trabajar para poder sacar a sus criaturas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son hogares disfuncionales, hermano, y heridos del alma. Y por ese motivo, pues encontramos a tanto joven desubicado, desorientado, porque no tienen una identidad. Amén. No tienen una identidad. Y el propósito de Dios establecido en sus corazones. Amén. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una identidad y tenemos un sentido de pertenencia, ¿verdad? Un sentido de pertenencia, porque como hijos de Dios sabemos que le pertenecemos A a Él. Dios. Amén. Así es. Toda mi vida, Amén, amén. mi tiempo, Bendito Señor. todo lo que yo soy Amén. es de Dios. Amén. Así es. Nada absolutamente es mío. No tengo nada que dar a Dios. Su vida. Mas sin embargo,
de lo que Dios nos da es que nosotros le damos a Dios. Y fíjese, hermano, una vez me enseñaron algo, un pastor me dijo en una prédica, Dios es el dueño de todo, pero lo único que Dios no puede ser dueño es del corazón del hombre, hasta que uno se lo entrega. O sea, ¿cómo? Si Dios es dueño de todo, siempre se ha dicho y he escuchado yo por años, Dios es un caballero, nunca te va a obligar a nada, eres tú. El libre albedrío no es bíblico, no lo dice. El libre albedrío lo decimos nosotros como hijos de Dios, somos libres de escoger si yo escojo a Dios o no lo escojo. Y eso es lo único del cual Dios no puede ser dueño, tu corazón, hasta que tú lo entregas y lo dejas que el Espíritu Santo lo transforme. Sí, el mismo Señor dijo, hoy pongo delante de ustedes el bien y el mal. En Deuteronomio, amén. Ustedes elijan. Y cuando yo comencé cuando comenzó esta transmisión, yo comencé diciendo que una de las áreas en las cuales está el alma, que se encuentra en el alma, es la voluntad. Así es. Y el enemigo, dice la Biblia, que él es padre de mentira, pero también es ladrón. Amén. Y el enemigo viene a robar tu voluntad, mas Dios es un caballero y Dios nunca No. roba tu voluntad, sino que hasta que tú voluntariamente vienes y entregas tu vida a Él, es cuando Dios empieza a actuar. Mientras, antes no. No. Dios siempre está ahí, con la mano estirada. Aquí estoy, dame tu mano. Viene a mi memoria un chiste que a lo mejor todos, bueno, una anécdota que es capciosa, que a lo mejor todos ya saben, ¿verdad? Se dice que un día hubo un diluvio y había un hombre que él decía ser muy espiritual, y hubo este diluvio y se empezó a inundar su casa, y este hombre llega hacia el techo, y ya estando una vez en el techo, cada vez el nivel del agua subía más y más, y cuando el nivel del agua subía más y más, él empezó a orar y a pedirle a Dios que lo liberara, que lo salvara. Dios le empezó a mandar los recursos. Primero le mandó una lancha, y luego una barca, y al último un helicóptero, y él todo lo rechazó porque él quería que Dios viniera personalmente a rescatarlo. Pues no. Y cuando él muere, Y Dios lo puede hacer. sí lo puede hacer, pero a veces Dios también nos da los recursos para que nosotros hagamos. Entonces, cuando él llega a la presencia de Dios, lo primero que le reclama era que por qué no lo había salvado, si él creía en él y tenía mucha fe y era su hijo y no sé qué tanto. Y lo primero que le dice Dios, oye, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, te mandé esto, y tú no lo quisiste. Así es. Entonces, está en nosotros el aceptar a Dios. Está en ti que este mensaje llegue hasta lo más profundo de tu mente y tu corazón. Está Amén. en ti el que tú dejes de sufrir, el que tú dejes que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en esto, y que verdaderamente empieces a caminar con Dios y verdaderamente empieces a ser un hijo de Dios. Porque hoy en día todo el mundo se llama cristiano, todo el mundo es cristiano. La palabra Dios te bendiga ya cualquiera la usa. Y en la Biblia, o sea, cuando les hablaron por primera vez a los hijos de Dios cristianos fue en el libro de Hechos. Pero en realidad nosotros somos creyentes de Dios, de un Dios vivo. O sea, el que les dijeran cristiano era como algo despectivo, o sea, se burlaban de ellos. Ay, esos son cristianos. O sea, somos hijos de Dios. Y este es el mensaje, hermano. ¿Cuál es tu identidad? Tú eres un hijo de Dios cuando recibes a Cristo. Entonces, hermano, si gusta orar por aquellas personas que no conocen al Señor, por aquellas personas que no tienen esta vida plena en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento y en las maravillas de ser su hijo.
Antes que nada quiero recordar los teléfonos de cabina. Si nosotros ya no nos encontramos, aquí va a haber personal que le puede ministrar. Así es. Es el 1937 48 23 y 15 22 35 08. 1937 48 23 15 22 35 08. Si estás pasando por cualquier situación, por cualquier circunstancia, Cristo es la respuesta, Amén. hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, no quede en saco roto. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Amén. Así que pedimos que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, Señor, en la vida de las personas que nos vieron a través de las diferentes redes sociales o que nos escucharon a través de la predicación, a través de la aplicación de esta radio. Amén. Así que en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. obra maravillosamente, Espíritu Santo, manifiéstate en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Pues agradecemos al pastor Aldo, director general de la Adicción Cristiana, Eso es. el habernos permitido estar aquí, Al staff. y al Muchas staff gracias. técnico que nos brindaron toda su atención, su apoyo. Un hermoso ministerio, muy amables, muy lindas personas. Nos hicieron entrar luego en calorcito de su bienvenida. Gracias. Gracias a Dios por eso. Y amado hermano, querido persona que estás viendo o escuchando, quiero decirte que Dios te ama y Dios Amén. tiene un propósito Para tu vida. para tu vida. Dios los bendiga. Bendiciones.